Hola chicos, bueno, esta es una instancia diferente en la que nos vemos. Ya muchos los conocí en la primera ayudantía que fue presencial y bueno, ahora vamos a tener esta modalidad, ya que hay que adecuarse a toda la situación del virus, ¿cierto? Que es una situación lamentable en el país y en el mundo. Así que hay que tratar de buscar la forma de sobrellevar esto, de que ustedes pasen la asignatura. Entonces, ustedes, o sea, yo voy a estar a disposición de ustedes, ¿cierto? Para que podamos seguir con la ayudantía. Les explico que la ayudantía va a tener dos formatos. El formato va a ser offline, porque voy a hacer un canal de YouTube en el cual voy a subir este video y va a tener un formato online en el cual yo me voy a conectar, ¿cierto?, a la plataforma de Collaborate en Blackboard. Eh, en su defecto, si es que no llegara a funcionar, les voy a mandar algún link de la aplicación Zoom, que es súper fácil de utilizar. Pero ahí voy a estar en contacto con ustedes avisándole por dónde nos vamos a reunir de manera online para que después de que ustedes ya hayan visto este video puedan compartir todas sus dudas, inquietudes, si quieren conversar del ramo, si quieren cualquier cosa, vamos a conversarlo en esa instancia. Así que eso chiquillos, espero que les guste la ayudantía y comenzamos. Bueno chicos, en primer lugar, como yo les expliqué a los que fueron a la primera ayudantía, eh, siempre mis ayudantías van a tener una primera parte teórica, ya, pero muy superficial, que van a ser como resúmenes de los contenidos necesarios para que podamos resolver los ejercicios que posteriormente vamos a trabajar, ¿ya? Entonces comencemos. La primera parte que me gustaría ver es que nosotros no alcanzamos a ver lo que era la varianza y la desviación, ¿ya? Entonces, ¿para qué me sirve la varianza y la desviación? Me sirve para saber qué tan lejos se encuentran los datos del centro, es decir, de alguna forma vamos a tratar de estudiar la dispersión de los datos, ¿ya? Entonces, acá tenemos la varianza, ¿cierto? Que se denomina como S cuadrado, ¿cierto? Tenemos la formulita que ustedes ya conocen, ¿cierto? Que ya se las dio el profe. Y la de abajo, que vendría siendo la desviación, ¿ya? Esta es la desviación, o sea, la raíz cuadrada, ¿cierto? De toda la fórmula anterior, ¿ya? Eso más que nada es lo que no alcanzamos a ver. Vamos a trabajar en eso si es que nos sale este requerimiento en algún ejercicio, ¿ya? Entonces luego con el profesor empezaron a ver estadística bivariada. Entonces, ¿qué es estadística bivariada? Como su nombre lo dice, ¿cierto? El estudio de dos variables. ¿Qué nos va a interesar a nosotros estudiar? Nos va a interesar estudiar si es que habrá relación entre X e Y. Es decir, ¿qué relación? Una relación de dependencia, una relación de independencia, ¿ya? Dependiendo de cómo se comporten las variables. Entonces, dentro de lo que vendría siendo estadística bivariada, encontramos una materia súper interesante que es de regresión lineal. Y eso más o menos es lo que se centra el curso, por lo menos cuando lo di yo. Entonces, el primer concepto que aparece es el concepto de covarianza. La covarianza de X y, ¿cierto? Se define como la sumatoria, desde i igual 1 hasta n, por supuesto, de los xi menos su promedio por los i sub i menos el promedio de los i por la frecuencia en la que estoy cayendo dividido por el número de datos, ¿ya? Este de acá, la frecuencia se agrega cuando nosotros estamos calculando datos agrupados. ¿Qué nos dice la covarianza? Ya nos entrega una información. Si la covarianza es mayor que 0, se dice que la relación entre las variables es directa. Si la covarianza es igual a 0, se dice que no hay relación entre las variables. Y si es menor a 0, dice que la relación es inversa. Eso es lo que nos entrega la covarianza. Yo le anoté acá, aquí arriba, un cuadrito con dos fórmulas que les van a servir en los diferentes ejercicios que nosotros vamos a realizar y que ustedes también. Eh, entonces son súper útiles, ¿cierto? Así que por favor anótense esas fórmulas que las vamos a ocupar y ustedes las van a ocupar probablemente, ¿ya? Seguimos. El coeficiente de correlación de Pearson, ¿ya? Esto es una formulita, ¿cierto? El coeficiente se representa mediante una letra R. R es igual a la covarianza de los xi dividido en sus desviaciones estándar multiplicadas, ¿ya?
esa es la formulita del coeficiente de correlación de Pearson. El coeficiente de correlación de Pearson me dice que su valor absoluto es menor que 1. Eso por propiedad me está diciendo que puede estar entre menos 1 y 1. ¿Ya? Entonces, ¿para qué nos entrega esta información? Porque si este numerito, R, ¿ya?, me da un número que es menor a 0,8. Bueno, a mí en el curso me dijeron como de 0,7, no sé qué valor si les dijeron a ustedes específicamente, pero yo les puse un 0,8, probablemente si ustedes ya lo vieron con el profesor en clase, van a saber cuál es el valor específico. Si R me cae entre 0,8, 0 y 0,8 y entre 0 y menos 0,8, nosotros vamos a referir eso como una relación débil. ¿Ya? Entonces esto de acá va a ser una relación débil. ¿Ya? Están débilmente relacionadas las variables. Si nosotros tenemos desde 0,8 a 1 o desde menos 0,8 a menos 1, vamos a tener una relación fuerte. Relación fuerte, relación fuerte. ¿Ya? Eso es lo que nos dice el coeficiente de correlación de Pearson. Ojo chiquillos, acá nosotros hablamos de relación directa, inversa, acá nosotros estamos hablando de relación débil o fuerte. Mucho cuidado con todos esos conceptos de relación algo, porque se pueden confundir. ¿Ya? Seguimos, aquí el coeficiente de determinación, ¿ya? R cuadrado, se simboliza como R cuadrado, que vendría siendo el de Pearson al cuadrado, ¿ya? ¿Qué es lo que me dice ese coeficiente de determinación? Me dice que si R cuadrado es mayor a 0,5, ¿ya?, sí existe una relación lineal, ¿ya? Sí existe una relación lineal. Recién acá, en este punto, estamos hablando de que si la relación es lineal o no, ¿ya? Muy importante. Y por último, tenemos lo que es la recta de regresión, ¿cierto? Que ustedes ya deberían más o menos conocer esa estructura por ecuación de la recta, ¿cierto? Es algo que vemos en la PSU, que también me imagino que en algún momento se ve con cálculo diferencial en las derivadas. Y esta es la recta de regresión, ¿cierto? Que tiene y menos el promedio de los y igual a la covarianza de x, y dividido en la varianza por los x menos los x promedio, ¿ya? Entonces esta vendría siendo la recta de regresión. Todo lo que tenemos acá es lo importante para el aspecto de estadística bivariada. Bueno chicos, pasamos a la siguiente resumen de la materia, ¿cierto? Esto es lo que vendría siendo probabilidad, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a ver en probabilidad? Principalmente se ve lo que es Laplace, ¿cierto? La probabilidad de que ocurra un suceso A, ¿cierto? Se define como los casos favorables divididos los casos posibles. Y acá les anoté una serie de fórmulas, ¿cierto? Hay más fórmulas que esta. Yo sé que hay muchas más fórmulas, pero yo anoté las que a mi parecer son bastante útiles, ¿cierto? En diversas situaciones, ¿ya? Entonces tenemos primero lo que es el complemento, ¿cierto? El complemento no es nada más que 1 menos la probabilidad de que suceda el suceso, ¿ya? Tenemos la unión, tenemos la diferencia, tenemos las leyes de Morgan, tenemos la probabilidad condicionada, ¿cierto? Muy importante está acá. Y acá les anoté unas formulitas que a mí en particular me fueron súper útiles en el curso. Le anoté la de los 3 sucesos porque puede que salga por ahí en algún ejercicio, ¿cierto? ¿Hay más fórmulas de esto? Sí, las pueden buscar en internet, ¿cierto? Ahí van a aparecerle un montón de estas fórmulas, un montón de recetas para poder hacer esto de acá. Ahora, ¿cómo yo sé que las fórmulas que me están entregando son buenas? Bueno, generalmente esto es fácil verificarlo, ¿cierto? Con una herramienta que se llama diagrama de Venn. El diagrama de Venn se lo debe haber pasado el profe y es un rectángulo, ¿cierto?, que representa el universo, ¿ya? Con 2 circulitos, 3 en el caso de que sean 3. Esos 2 circulitos, ¿cierto? Aquí tenemos el suceso A, el suceso B, ¿cierto? Y se van pintando, ¿verdad? Según sea unión, intersección. Entonces, todas estas fórmulas que están acá se pueden verificar con diagrama de Venn, ¿ya? No es el objetivo y no es lo que les voy a hacer ahora yo, de demostrarle cada una de estas con este dibujito, pero si se puede hacer, les invito, ¿cierto?, a que si tienen alguna duda, por ejemplo, con esto de aquí, no sé, intenten hacerlo en el diagrama y van a ver que es correcto. Así que esto vendría siendo lo que es probabilidad. Para desarrollar
generalmente ejercicios que son que tienen mucho trabajo algebraico y aritmético, ¿ya? Álgebra de conjuntos, ¿cierto? De alguna forma, y aritmético porque eso, tenemos que reemplazar probabilidades, tenemos que reemplazar decimales, generalmente fracciones. Así que eso, chicos, pasemos al siguiente tema. Entonces, la siguiente parte, ¿cierto? De la teoría del resumen es lo que es probabilidad total y teorema de Bayes. Probabilidad total dice sea A1, A2, A3 hasta A sub n sucesos, ¿ya? Con la probabilidad de cada suceso distinta de 0, ¿ya? Dice sea B un suceso cualquiera del que se conocen las probabilidades condicionales, ¿ya? Eso es importante. Entonces se define la probabilidad total, ¿cierto? La probabilidad total, la probabilidad de B, como la probabilidad del suceso 1 por su probabilidad condicional más la probabilidad del suceso 2 por su probabilidad condicional, y así hasta n sucesos, hasta los sucesos que yo tenga en el ejercicio, ¿ya? Eso es lo que es probabilidad total, ¿ya? Y el teorema de Bayes es algo que se desprende de probabilidad total, ¿ya? No sé si es una consecuencia matemáticamente, no sé si es correcto lo que estoy diciendo, pero sí nosotros lo vamos a utilizar generalmente cuando ya hayamos calculado la probabilidad total, ¿ya? Entonces dice teorema de Bayes se utiliza para revisar las probabilidades que ya fueron calculadas cuando se posee una nueva información, ¿ya? Entonces aquí está la formulita del teorema de Bayes, ¿cierto? Que nosotros vamos a ocupar, y esto, chiquillos, se entiende mucho más con los ejercicios, ¿ya? Me imagino que hicieron varios ejercicios, el profe explica súper bien esta parte, así que luego vamos a revisarlo con el ejercicio de aplicación. Bueno, chiquillos, el primer ejercicio que vamos a realizar es un ejercicio que a mí fue un ejercicio que yo hice cuando el profesor me hizo clase, un ejercicio que tenía en el cuaderno que volví a desarrollar. Lo que sí les voy a decir desde ahora en adelante, de aquí en todos los ejercicios que vengan, yo mi calculadora la perdí, no sé dónde la dejé, no la encontré por ninguna parte y tuve que hacer estos ejercicios con una calculadora chiquitita, súper mala. Así que si es que hay errores en los números, no se preocupen, ¿ya? Porque probablemente quizás ustedes los tengan mejor que yo. Pero lo importante acá es la metodología de resolución. Lo importante es saber enfrentar este tipo de ejercicios más allá de los números, más allá de cuántos decimales le di, más allá de la aproximación, porque eso es algo que definen con el profe, ¿cierto? En la prueba, o si es que tienen la prueba online, se van a dar cuenta mirando los resultados cuál es la respuesta correcta, ¿ya? Entonces el primer ejercicio, ¿cierto? Como ya leyeron, se trataba de cerdos, de chanchitos, ¿cierto? De su edad y peso. Entonces lo que nos interesa estudiar acá es cómo se relacionan estas variables. Ahora, ¿por qué les seleccioné este ejercicio? Porque generalmente los ejercicios de regresión me van a dar una tabla, ¿cierto? Con dos variables, un x y un y, ¿cierto? Hay que analizar cuál depende de la otra, ¿ya? Puede ser que en algún ejercicio, no sé, pueden que les pongan una trampita y que x dependa de y no tradicionalmente que es y depende de x, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado con eso, y aquí les ponen una serie de valores, ¿cierto? Y ahí, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros tenemos que ingresar todos los datos a la calculadora, ¿cierto? Con el modo de regresión lineal, ¿ya? Importante eso, que se acostumbren a utilizar la calculadora o en su defecto el Excel, ¿cierto? Que el Excel también pueden ingresar todos los datos, ¿cierto? Y hacer los cálculos de una manera súper rápida. Entonces eso lo dejo a juicio de ustedes, cómo lo realizan, si con calculadora científica o con Excel. De las dos formas hay tutoriales en YouTube de cómo ingresar los datos, ¿cierto? Para poder sacar lo necesario para resolver los ejercicios, ¿ya? Entonces vamos a centrarnos en este ejercicio. Y la primera pregunta nos dice, ¿se puede afirmar que existe relación entre el peso y el número de días y que esta es lineal? Y la segunda pregunta nos dice, determine la recta de regresión lineal. Y la tercera nos dice, si un cerdo tiene 15 días, ¿cuál será su peso? ¿Ya? Entonces vamos a desarrollar esta afirmación, ¿ya? Entonces, en primer lugar, ¿cierto? Nosotros tenemos que trabajar con estos datos que nos están dando aquí,
¿ya? Entonces tenemos que, por eso me gusta este ejercicio, porque tenemos que identificar primero qué diablo hacemos con estos datos que están acá. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser sacar la media, los promedios, ¿ya? Entonces acá le voy a poner datos, ¿cierto? Y le voy a poner que el promedio, ¿cierto? El promedio de los X es 63,44. Ya. Entonces, ¿cómo sacamos ese promedio? Acá nos están dando la sumatoria de los XY, ¿cierto? Entonces, esa sumatoria la dividimos por 9 y nos da la media, ¿cierto? De X, de la edad de los cerdos. Y para el promedio de Y, lo mismo, ¿cierto? Nosotros obtenemos esta sumatoria de acá y la dividimos por 9. Eso nos da 60,556. ¿Sí? Entonces seguimos. Anteriormente les había dado una formulita, ¿cierto? Que iba a ser súper útil. Les dije que iba a ser útil, ¿cierto? Que era una fórmula que se relacionaba, déjenme ver acá. Se relacionaba, ¿cierto? Voy a anotar aquí arriba. Como la varianza, ¿cierto? Como el promedio de los X al cuadrado menos el promedio al cuadrado. Ojo ahí, es distinto. Este es el promedio de los X al cuadrado y este es el promedio al cuadrado, ¿ya? Entonces, esa fórmula precisamente es la que vamos a ocupar para calcular las varianzas, ¿ya? Entonces, no solamente lo único que tenemos que hacer es reemplazar. ¿Dónde nos están dando los X al cuadrado? Bueno, precisamente acá nos están dando la sumatoria de los X al cuadrado. Entonces, si yo la divido entre el número total de datos, obtengo el promedio de los X al cuadrado. Y asimismo con Y. Si divido la sumatoria de los Y al cuadrado, ¿cierto? Y la divido entre 9, me da el promedio, ¿cierto? De las Y al cuadrado, ¿ya? Entonces, con estos dos datos y el N9, reemplazamos ahí y sacamos los datos que nos están pidiendo, que es la varianza, ¿cierto? De X en primer lugar. Me dio 1338,081 y la varianza de Y me dio 2019,749. ¿Sí? Entonces, de esto mismo, ¿cierto? Podemos extraer las desviaciones, ¿verdad? Sería SX y SY. No es nada más que sacarle la raíz a estos números que están acá. Y vendría siendo 44. Perdón, me equivoqué, esta es la de I. 36,579 y 44,945. ¿Ya? Entonces vamos sacando estos datos porque es todo lo que nosotros podemos obtener de estos datos que nos están dando acá. ¿Ya? Que me están dando todos estos datos que están aquí, pero de una manera implícita. ¿Ya? Entonces luego calculamos la covarianza, ¿cierto? Y la covarianza la calculábamos como... Ya chicos, la covarianza entonces yo les dije que también le íbamos a ocupar la formulita, ¿cierto? Y ese es el promedio de los XY, ¿cierto? Menos el promedio de X por el promedio de Y. Chicos, yo estoy afuera de mi casa, ya estoy en el patio, así que probablemente se van a escuchar varios ruidos, ya, así que les pido disculpas por eso. Pero bueno, espero que no perjudique mucho el video. Entonces, ¿por qué vamos a ocupar estas fórmulas? ¿O por qué se las di? Porque precisamente las íbamos a ocupar y las van a ocupar en la resolución de los ejercicios. ¿Ya? Entonces seguimos. ¿Qué más podemos sacar? Bueno, podemos sacar la covarianza, ¿no? ¿Cierto? Porque tenemos el promedio de los X, tenemos el promedio de los Y y tenemos el promedio de los XY. No lo tenemos, pero nosotros tenemos la sumatoria de los XY, ¿sí? Y si tenemos la sumatoria de los XY y la dividimos entre 9, nos da el promedio de los XY, ¿sí? Entonces, sí podemos sacar la covarianza.
¿ya? Y en este caso la covarianza, ¿cierto?, de x, y, ¿ya?, me dio 1625,196. ¿Sí? Seguido, ¿cómo saqué todo esto que está acá? Nada más que manipulando estos datos que están aquí, dividiendo este por el total, este por el total, este por el total, este por el total, ¿cierto? Este por el total, y ahí voy sacando y reemplazando en las fórmulas que yo les di aquí. Entonces, seguimos. ¿Qué más podemos sacar? Bueno, podemos sacar el coeficiente de correlación de Pearson, ¿no? Porque eso era la covarianza de x, y, ¿cierto?, dividido en Sx por Si, o sea, la multiplicación de las desviaciones, ¿sí? Entonces, como ya tenemos todos esos numeritos, los reemplazamos, calculamos, y eso me dio 0,988. Entonces, ¿qué me está diciendo este número que está aquí? ¿Sí? ¿Qué es lo que me está diciendo? Me está diciendo que, bueno, de partida la covarianza ya me dio un número mayor a 0, por lo tanto la relación que hay entre las variables es una relación directa, y en segundo lugar el coeficiente de correlación de Pearson nos dio un número que es superior a 0,8, muy superior, de hecho casi 1. Entonces eso quiere decir que nosotros tenemos una relación fuerte entre las variables, ¿sí? Tenemos una relación fuerte. Entonces, por supuesto que r al cuadrado, ¿cierto?, por lógica, ¿ya?, va a ser mayor a 0,5, ¿sí? Entonces, si es mayor a 0,5, el coeficiente de determinación, nosotros tenemos que es una relación lineal. Entonces, recopilando, tenemos una relación directa, tenemos una relación fuerte, y esa relación directa y fuerte a la vez es lineal. Entonces, con eso respondemos a la primera pregunta del ejercicio. Chicos, entonces lo que hay que hacer ahora, ¿cierto?, es calcular la recta de regresión, ¿ya? Y esa recta de regresión es y menos y promedio igual a la covarianza de x, y, ¿cierto?, dividido en la varianza de x, ¿sí?, perdón, por x menos los x promedio, ¿sí? Entonces, si nosotros reemplazamos esos datos, ¿ya?, con los datos del ejercicio, nos da que es y menos 60,556, ¿cierto?, que es el promedio de y, igual a esta división que está acá, que ya la calculé y me dio 1,215, ¿sí?, por los x menos el x promedio, que es 63,44. 444, perdón. Ya. Entonces, despejando esto que está acá, ¿cierto?, me da que y es igual a 1,215 menos 16,528. Aquí me faltó el x, ¿cierto?, muy importante, ¿ya? Entonces, esa vendría siendo mi recta de regresión, ¿sí? Ahora, ¿qué tan real es esa recta? Yo cuando la saqué quedé así como, chuta, qué raro, porque si el cerdo tuviese un día, ¿ya?, entonces el peso sería negativo. Entonces quedé así como pensando que probablemente los datos del ejercicio no los dan como aterrizados a la realidad, sino que son más bien datos para que el ejercicio de alguna manera pueda funcionar y ya. Insisto, si esto de alguna forma a ustedes les da, ¿cierto?, o les da otra recta de regresión que ustedes creen que es la correcta y no la mía, me avisan, ¿cierto?, lo conversamos, lo corregimos y yo les aviso a todos que lo que hice está malo. Pero como les digo, ¿cierto?, verifiquen ustedes, yo les invito a hacer este ejercicio, ¿cierto?, a hacer los cálculos por su cuenta, y a desarrollar la recta que están pidiendo. Todo háganlo ustedes, ¿ya?, para poder después verificar si es que esto que yo hice realmente está bueno, y si hay dudas, todo me lo consultan y no hay ningún problema. La tercera pregunta decía ¿cuánto pesa un cerdo, ¿cierto?, a los 15 días? Entonces eso habría que hacer y, ¿cierto?, de 15,
¿ya? Entonces, y de 15 no es nada más que reemplazar 15 ahí, sería 1,215x por 15, perdón, menos 16,528, ¿ya? Y eso a mí me dio 1,697 kilogramos, ¿sí? Eso pesa un cerdo a los 15 días. Ahora, si usted googlea los pesos de los cerdos al nacer, los cerdos al nacer pesan entre 1 y 1,3 kilos, ¿ya? Entonces a los 15 días yo creo que debería pesar un poco más que esto, ¿sí? Un poco más que esto, pero de alguna forma se acerca, ¿ya? Yo hice este ejercicio de otra forma y me dio acá como 24, creo, me parece, ¿ya? Quizás hasta este ejercicio se lo hizo el profe, yo no sé, pero por favor verifiquen, ¿cierto? Verifiquen los resultados. Lo importante y el trasfondo de este ejercicio es darse cuenta que qué variable depende de cuál, ¿ya? En este caso yo elegí que el peso de los cerdos dependía de la edad, ¿ya? Cosa que es bastante lógica. Entonces, con esa guía, ¿cierto? Seguí hacia adelante con los datos, ¿cierto? El cálculo de los datos, el cálculo del coeficiente de relación de Pearson y el de determinación, la recta de regresión lineal y posteriormente el peso de un cerdo a los 15 días, ¿sí? Entonces eso vendría siendo el primer ejercicio de regresión lineal, estadística bivariada. Ya chiquillos, el segundo ejercicio, como ya vieron, ¿cierto? Trata del ingreso de las familias, ¿cierto? Y el consumo de alcohol, ¿ya? Entonces, según mi punto de vista, el consumo de alcohol depende del ingreso por familia, por supuesto, porque si no tenemos plata, ¿cómo compramos copete? Así que, con los datos de la tabla, ¿cierto? Nosotros tenemos que extraer los siguientes datos, ¿ya? Datos, ¿cierto? Extraídos con la calculadora. Yo me salto este paso, chiquillos, porque creo que si no se alargaría demasiado el video, estaría con la calculadora todo el rato ahí, así que por eso me salto estos pasos, ¿ya? Entonces el promedio de X sería 162,5, promedio de Y, vamos a poner separadas las cosas para que sea más entendible. Promedio de Y, 23,833. La desviación de X es 96,215. La variación de Y es igual a 7,626. Y R, ¿cierto? Que es un dato que me entrega la calculadora, afortunadamente, ¿ya? Es 0,977. ¿Sí? Entonces, chiquillos, entonces como nosotros extraímos estos datos de la calculadora y la calculadora también nos entrega R, ¿ya? Nosotros de inmediato podemos sacar que R cuadrado, ¿cierto? Es igual a 0,956. Y eso implica que sí existe una relación lineal. ¿Por qué? Porque el coeficiente de determinación es mayor a 0,5. Por lo tanto, sí existe relación lineal. Entonces, ya determinamos que existe relación lineal y la pregunta también nos dice que determinemos la recta de regresión lineal. Entonces, para determinar la recta de regresión lineal, nosotros sabemos que es I menos I promedio es igual a la covarianza de X, Y dividido en la varianza de X por X menos X promedio. Entonces, ¿qué nos falta de acá? ¿Qué dato nos falta? Nos falta, por supuesto, que la covarianza, ¿verdad? Entonces, ¿cómo calculamos la covarianza? Bueno, yo me voy a aprovechar de la fórmula del coeficiente de correlación de Pearson, R, que ya lo calculamos, que es la covarianza de X, Y, ¿cierto? Dividido en
la multiplicación de sus desviaciones. Entonces de acá podemos despejar, ¿cierto?, la covarianza de los x, y, ¿cierto? Entonces la covarianza de los x, y, ¿verdad? Covarianza de los x, y va a ser igual a r por sx por si, por las desviaciones, ¿verdad? Entonces si reemplazamos los datos que ya los calculamos acá, ¿cierto?, la covarianza nos da que es 716,859. ¿Sí? Esa es la covarianza de x, y. Por lo tanto, ahora podemos reemplazar para calcular la recta, ¿ya? Y la recta va a ser esta que está acá, ¿sí? Entonces, reemplazando, ¿sí?, vamos a tener que esto es y menos 23,833 igual a 716,859 dividido en la varianza de x, que es 92,57,326, y esto por x menos 262,5. ¿Sí? Esa vendría siendo la recta de regresión. Hay que trabajarla un poco. Si la trabajamos, llegamos a que la recta de regresión es igual a 0,077 por x más 3,621. ¿Sí? Entonces, recordemos que esto está en miles, ¿sí? Es muy importante, en miles, ¿sí? Esa es nuestra recta de regresión, ¿sí? Y la pregunta B, voy a borrar un poco acá, la recta de regresión. Entonces, ahí acabamos con la parte A. Ahora la parte B no es nada más que dice cuál es el consumo de alcohol de una familia cuyos ingresos son 450.000 pesos, ¿sí? Entonces yo lo que tendría que hacer es reemplazar, ¿cierto?, 450, ¿sí?, en mi recta de regresión. Y eso es 0,077 por 450 más 3,621. Entonces, chiquillos, reemplazamos el 450.000, ¿cierto?, en nuestra recta de regresión y nos da que es 38,271, ¿qué cosa? Litros, ¿sí? Litros de alcohol. Esa vendría siendo la respuesta al ejercicio. Vamos con el ejercicio siguiente. Ya, chicos, entonces pasamos a este ejercicio de probabilidad, ¿cierto?, que es un ejercicio que vamos a trabajar con las fórmulas que yo les entregué anteriormente. Chicos, estos ejercicios generalmente no todos, bueno, en general, todos los ejercicios de matemáticas no necesariamente todos los vamos a hacer igual o los vamos a empezar igual. Ustedes pueden ir por otro lugar, pero el resultado tiene que ser el mismo, ¿ya? Entonces aquí tenemos algunos datos que nos da el ejercicio y tenemos lo que nos está pidiendo el ejercicio. ¿Ya? Vamos a ver si es que nosotros podemos obtener algún dato adicional con estos datos que me están dando acá. Por ejemplo, este de aquí, la probabilidad de B complemento. Yo puedo obtener la probabilidad de B, ¿sí?, que es lo que le falta para llegar a 15. Vendría siendo 11 quinceavos, ¿sí? Ahí tengo la probabilidad de B, fácil y rápido. ¿Puedo obtener algún otro dato más desde acá? La verdad no se me ocurre, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo obtenemos nosotros la intersección, ¿sí? Y la intersección, ¿cómo la vamos a obtener? Bueno, podemos recordar las fórmulas que tienen intersección y una de ellas son las que yo les di con respecto a estos dos que están acá, este que está aquí y este que está aquí. Ya, entonces nosotros podemos calcular esta que está aquí y esta que está acá, ¿cierto? Esas formulitas para esos que están ahí son las siguientes. La de acá, nosotros tenemos que A intersección B complemento es lo mismo que la probabilidad de A,
¿cierto? Menos la intersección entre ambas, ¿sí? Y por otra parte, tenemos que la probabilidad de A complemento, al revés, A complemento de intersección B, es la probabilidad de P menos la intersección entre B y A, ¿sí? Entonces veamos, aquí apareció la intersección, ¿ya? Ahora, ¿esta intersección es la misma? Sí. A intersección B es lo mismo que B intersección A. Por lo tanto, yo veo si es que tengo algunos datos de acá para poder reemplazar en la ecuación. Por ejemplo, acá tenemos esta, sí. Pero ¿tenemos probabilidad de A? No. ¿Tenemos la intersección? Es precisamente lo que necesitamos sacar. Entonces aquí nosotros tendremos dos incógnitas. Esa ecuación de ahí no nos sirve. Entonces esta de acá, chiquillos, tenemos dos incógnitas acá, no nos sirve, ¿ya? Por lo que tenemos que ver si es que esta de acá nos sirve. Acá tenemos esta, sí la tenemos. Esta de acá, sí la tenemos. Y podemos calcular la intersección. Por lo tanto, procedemos a hacer un despeje acá. La probabilidad de B intersección A es igual a la probabilidad de B menos la probabilidad de A complemento intersección B, ¿sí? Entonces, reemplazando, vamos a tener que la probabilidad de B es 11 quinceavos menos esta probabilidad, que es la que nos dan acá, que es 2 tercios. Saco ese resultado, esto es lo mismo que 15, ¿cierto? 11 menos el 3 en el 15, 5, 5 por 2 son 10, y esto es un quinceavo. Entonces ahí nosotros obtuvimos y calculamos la probabilidad de la intersección. Entonces esta vendría siendo la primera respuesta, ¿ya? Ahora aprovechamos de calcular al tiro la probabilidad de A, ya que podemos calcularla porque calculamos la intersección, ¿sí? Entonces la probabilidad de A no es nada más que esta, sumarla con esta de acá, ¿sí? Entonces me va a quedar que la probabilidad de acá es la que nos están dando aquí, que es un quinto, ¿sí? Y esta, que es la intersección, pasa al otro lado sumando, que es un quinceavo, ¿sí? Y esto nos va a dar la probabilidad de A, ¿sí? Esto es la probabilidad de A. Entonces, esto es 15, ¿cierto? 3 más 1, y eso es 4 quinceavos. Esta es la probabilidad de A. No es lo que nos están pidiendo en A, pero lo voy a anotar como dato, porque nos puede servir para más adelante, ¿sí? Entonces la probabilidad de A es 4 quinceavos. Entonces anotamos acá el resultado de la intersección que nos dio un quinceavo, ¿sí? Perfecto. Seguimos. La B. La B me dice que calcule la probabilidad de A complemento menos B, o sea, una diferencia. Según la fórmula, ¿cierto?, de diferencia, ¿ya? Nosotros tenemos que calcular la probabilidad del primero, o sea, la probabilidad de A complemento. ¿Ven que nos sirve la probabilidad de A? Menos la probabilidad de A complemento intersección B, ¿sí? La probabilidad de A complemento intersección B. Entonces, ¿tenemos la probabilidad de A complemento? Sí, porque la probabilidad de A es 4 quinceavos, por lo tanto la probabilidad de A complemento es 11 quinceavos, ¿sí? Menos la probabilidad de A complemento inter B. Y de coincidencia nos dan ese dato que está acá, 2 tercios. Calculamos entonces, y eso nos da 15, ¿cierto? 11, el 3 en el 15, 5, 5 por 2 son 10, y eso nos da un quinceavo. Oye, de nuevo la misma respuesta, ¿sí? Entonces, la probabilidad de B es, de la letra B me refiero, es un quinceavo, ¿sí? Perfecto. Seguimos entonces. La letra C. ¿Qué nos está pidiendo la letra C? La letra C nos pide la probabilidad de A complemento unión B complemento.
Entonces, si nos acordamos y revisamos nuestras formulitas, ¿ya? Llegamos a la conclusión de que nosotros acá tenemos que ocupar las leyes de De Morgan, ¿sí? Y la ley de De Morgan que nos sirve para ese ejercicio es la que nos dice que esto es igual a la probabilidad de A intersección B complemento, ¿sí? Y la probabilidad de A intersección B complemento no es nada más que 1 menos la probabilidad de A intersección B, ¿sí? Y esa es una probabilidad que ya calculamos en A, ¿cierto? Entonces esto es 1 menos un quinceavo, ¿sí? Y eso es 14 quinceavos, ¿sí? Entonces ya calculamos la letra C, que nos dio precisamente 14 quinceavos, ¿sí? ¿Fácil por ahora? Por ahora está más o menos fácil, ¿sí? Entonces, por favor copien o traten de ponerle stop al video, copiar esto porque voy a borrar. Y vamos a calcular la letra C. O sea, perdón, la letra D. ¿Y la letra D qué nos pide? La letra D, acá está, es la probabilidad de A complemento menos B complemento, o sea, una diferencia. Recordemos que la diferencia, ¿cierto? Para calcular la diferencia, nosotros debemos calcular la probabilidad del primero, o sea, la probabilidad de A complemento, menos la probabilidad de la intersección entre ambas, ¿sí? Bien digo, la intersección. Entonces, la probabilidad de A complemento, inter B complemento, ¿sí? Y acá podemos hacer un arreglín. Bueno, por aquí ya lo calculamos, me parece. No lo calculamos. No. Ya. Entonces, la probabilidad de A complemento, nosotros tenemos que la probabilidad de A es 4 quinceavos, ¿cierto? Pero la de acá no la tenemos tan clara, ¿ya? Probablemente, no sé si le hicimos anteriormente, no, hicimos una que se parece, ¿ya? Pero vamos a aplicar las leyes de De Morgan. Esto es la probabilidad de A menos, para la intersección, las leyes de De Morgan me dicen que yo necesito que esto es la unión complemento, ¿sí? Eso es equivalente, chiquillos, leyes de De Morgan, ¿ya? Entonces, si hacemos esto de acá, me va a quedar como la probabilidad de A complemento, ¿cierto? Menos 1 menos la probabilidad de A unión B, ¿sí? Y esto es la probabilidad de A complemento, que ya la tenemos, es 11 quinceavos, menos 1 menos la probabilidad de A unión B, que ya la tenemos, me parece, sí, la del ejercicio, 14 quinceavos, ¿sí? Esto nos da finalmente, lo voy a hacer para acá, lo voy a seguir desarrollando en este lado, 11 quinceavos menos 1 menos 14 quinceavos, eso es lo mismo que un quinceavo, ¿cierto? Y eso no es nada más que 10 quinceavos. Esa es la respuesta entonces de lo que nos están pidiendo en el ejercicio. Y esta respuesta es 10 quinceavos. Si se fijan, chicos, en este ejercicio, ¿ya? No es nada más que saberse la fórmula, no de memoria. Intenten hacer varios ejercicios. Ejercicios de esto en internet hay demasiados, así que traten de practicarse esto para que se puedan aprender todas las formulitas y puedan reemplazar de la manera correcta, ¿ya? Vamos a pasar al siguiente ejercicio. Ya, chiquillos, el cuarto ejercicio, ¿ya? Tiene que ver con probabilidad total y teorema de Bayes, ¿ya? Si se fijaron, me están hablando de un fabricante de automóviles, ¿cierto? Que recibe las partes para ensamblarlas, ¿sí? Hay tres proveedores extranjeros, P1, P2 y P3, ¿cierto? Y me dan la cantidad de partes y cuántas partes provienen del proveedor 1, del proveedor 2, del proveedor 3. Y además me dice que de experiencias pasadas
se sabe, ¿cierto?, que el fabricante de P1, P2 y P3 fabrican partes defectuosas con el 3%, 4% y 5%. ¿Ya? Entonces eso es lo que hay que ponerle atención a los datos, ¿ya? Porque en este caso los datos que me están mandando en el ejercicio no puedo llegar y hacer el diagrama de árbol para la probabilidad total, porque yo tengo que transformar primero los datos. Entonces lo primero que vamos a hacer es que el proveedor 1, ¿cierto?, tiene 800 partes y eso lo voy a dividir en el total. ¿Por qué estoy haciendo esto, chiquillos? Porque nosotros, para cuando estamos trabajando con probabilidad, los valores de probabilidad siempre son menores a 1. Entonces tengan ojo con eso. Son porcentajes o son menores a 1, ¿sí? Menor al 100% o menores a 1 en la cantidad decimal. Así que tengan mucho ojo con eso. 800 dividido en 2000, 600 dividido en 2000 y el proveedor 3 que vendría siendo 600 dividido en 2000. Al dividir estas tres cosas me va a dar 0,4, 0,3 y 0,3. ¿Sí? Perfecto. Y ahora, una cosa importante, los porcentajes que me estaban dando, ¿sí? Los porcentajes que me estaban dando, es importante colocarlos de manera decimal, ¿sí? Yo trabajo de esa forma. Ustedes también háganlo así. Entonces me están dando el 3%, que equivale a 0,03. Me están dando el 4%, que equivale a 0,04. Y me están dando el 5%, que equivale al 0,05. Entonces ahora, con estos datos que están acá, nosotros procedemos a hacer el árbol, ¿sí? Entonces, para el proveedor 1, ¿sí?, vamos a tener que la probabilidad del proveedor 1, ¿sí?, así lo vamos a anotar, es igual a 0,4, ¿verdad? Pero esto lo vamos a hacer dos ramas, ¿sí? Esto de acá es 0,4, ¿sí? Y para arriba vamos a tener las partes defectuosas dado el proveedor 1, ¿ya? Entonces vamos a tener la probabilidad de que sea defectuosa dado el proveedor 1, ¿sí? Y eso es el porcentaje, 0,03, ¿sí? Y acá abajo vamos a tener la probabilidad de que no sea defectuosa dado el proveedor 1, y eso es obviamente todo lo que resta, o sea 0,97, ¿sí? Eso es lo que tenemos por ahora, lo que estamos organizando. La probabilidad del proveedor 2, ¿cierto? Vamos a tener por un lado la probabilidad de que sea defectuosa dado P2, y eso es el porcentaje que está acá, 0,04, y la probabilidad de que no sea defectuosa dado el proveedor 2, y eso es lo que resta, ¿verdad? 0,96, ¿sí? Y finalmente tenemos que la probabilidad del proveedor 3, ¿cierto? La probabilidad de que sea defectuoso dado el proveedor 3 es 0,05 y la probabilidad de que no sea defectuoso dado el proveedor 3 es 0,95. Entonces, una vez ya tengo dibujado mi árbol, ¿cierto? Mis diagramas de árbol, ¿ya? Con los datos que me está entregando el ejercicio, ahora puedo responder a la pregunta de ¿cuál es la probabilidad de que contenga una parte defectuosa? La probabilidad de que sea defectuoso, y nosotros lo defectuoso lo simbolizamos con una letra D. Por lo tanto, la probabilidad de que sea defectuoso, ¿sí?, no es nada menos que la probabilidad de P1, ¿cierto? La probabilidad de P1 por su probabilidad condicional, que es que sea defectuosa dado P1, más la probabilidad de P2 por la probabilidad de que sea defectuosa dado el proveedor 2 y que venga del proveedor 2, como quieran decirle, más la probabilidad
del proveedor 3 por la probabilidad de que sea defectuosa dado ese proveedor o que venga de ese proveedor. Y todos esos datos que están ahí para calcular la probabilidad total los tenemos de nuestro diagrama de árbol, ¿sí? Entonces, la probabilidad de que 1, esto es 0,4, ¿sí? Esto de acá es 0,03 más 0, si no me equivoco, ¿cuál era la P2? 0,3, aunque no lo anoté acá, estos dos son 0,3 por que sea defectuoso dado P2, o sea 0,04 más 0,3 por la probabilidad de que sea defectuosa y que venga del proveedor 3, que es acá 0,05, ¿sí? Entonces a eso lo metemos en la calculadora y nos da 0,039. Entonces, ¿qué significa eso? Eso significa, ¿ya?, de que esta es la probabilidad de que contenga una parte defectuosa, ¿sí? Esta es la probabilidad de que contenga una parte defectuosa, ¿ya? O sea, ¿cómo lo calculamos? Con probabilidad total, ¿ya? Lo que hay que fijarse bien, chicos, es cómo nos están entregando los datos, porque aquí, si yo llegaba y ponía 3%, o 4%, 5%, o llegaba y ponía, no sé, me podría haber confundido con todas estas cifras que están acá. Entonces, lo importante de este ejercicio es la conversión para yo luego poder hacer mi diagrama de árbol y luego del diagrama de árbol ordenarlo para obtener la probabilidad total, ¿sí? Esta es la A, ¿sí? Y la B, ¿ya?, me dice, si contiene una parte defectuosa, ¿cuál es la probabilidad de que provenga del proveedor 1? ¿Ya? O sea, si contiene una parte defectuosa, ¿cuál es la probabilidad de que venga del proveedor 1? ¿Sí? Entonces, lo que me están pidiendo en este ejercicio no es nada menos que teorema de Bayes. Entonces, ¿cuál es la probabilidad, ¿ya?, de que contenga una parte defectuosa y venga del proveedor 1? O sea, la probabilidad de que venga del proveedor 1, dado que es defectuosa, ¿ya?, es lo mismo que, según teorema de Bayes, la probabilidad del proveedor 1, ¿sí?, por la probabilidad de esto al revés, ¿cierto?, que vendría siendo que sea defectuosa dado el proveedor 1, ¿sí?, dividido en la probabilidad de que sea defectuosa, ¿sí? Entonces, reemplazando esos valores, ¿sí?, nosotros tenemos que esto, la probabilidad que venga del proveedor 1 ya la tenemos, que es 0,4 por que sea defectuosa dado el proveedor 1 es 0,03, y eso dividido en la probabilidad total, eso nos da un valor de 0,307, ¿sí? Y esa es la probabilidad de que si contiene una parte defectuosa venga del proveedor 1, ¿sí? Si contiene una parte defectuosa viene del proveedor 1, ¿sí? Entonces, chicos, esto es un ejercicio de probabilidad total y de teorema de Bayes, un ejercicio clásico, un ejercicio de prueba. Generalmente los ejercicios que hicieron ustedes con el profe deben haber sido más o menos parecidos, así que no les estoy poniendo nada a otro mundo, un ejercicio súper abordable y bueno, espero que hayan entendido y que hayan aprendido. Bueno, chicos, eso ha sido la ayudantía, espero que les haya gustado. La verdad yo no sé, ahora mi hermano me va a ayudar a editar el video, vamos a ver cómo sale. Vamos a intentar ir mejorando a medida que vayan pasando las semanas en cuanto a la explicación, en cuanto a la rapidez quizás, no sé, voy a tratar de ser bastante autocrítico y también espero recibir su feedback, su aporte
para ir mejorando esta modalidad. Les recuerdo que la modalidad va a ser offline y online. Vamos a tener una instancia en que yo les voy a grabar el video, se lo voy a subir a un link. Ustedes, la idea es que lo vean y luego ese link o ese video lo vamos a conversar vía la plataforma Blackboard o Zoom en su defecto. ¿Sí? Así que eso, chiquillos, espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima identidad.